El libro del profeta Jonás es una de las historias más conocidas y sorprendentes de toda la Biblia, pero también una de las más profundas espiritualmente. A diferencia de otros libros proféticos centrados principalmente en mensajes dirigidos a naciones enteras, el libro de Jonás pone gran atención en el corazón del propio profeta y en su lucha interior con la voluntad de Dios. La historia comienza cuando Dios llama a Jonás para ir a Nínive, una enorme ciudad perteneciente al imperio asirio, conocida por su violencia, crueldad y corrupción. La misión de Jonás era anunciar que el juicio de Dios se acercaba y llamar al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás decide huir en dirección completamente opuesta. Él no quería ir a Nínive porque odiaba profundamente a los asirios y no deseaba que recibieran misericordia divina. Esto revela una de las primeras grandes enseñanzas del libro. Muchas veces las personas desean recibir el amor y el perdón de Dios para sí mismas, pero tienen dificultad para aceptar que Dios también pueda mostrar compasión hacia quienes consideran enemigos o indignos. Jonás representa la lucha humana contra la voluntad divina, cuando ésta desafía nuestros propios sentimientos, prejuicios y deseos personales. El profeta sube a un barco intentando escapar de la presencia de Dios, creyendo que podría evitar el llamado divino. Pero mientras navegan, una gran tormenta comienza a sacudir el mar con enorme violencia. Los marineros quedan aterrorizados y cada uno empieza a clamar a sus dioses buscando salvación. Mientras tanto, Jonás permanece dormido en el interior del barco, simbolizando también una profunda desconexión espiritual. Finalmente descubren que la tormenta había venido debido a la desobediencia del profeta. Jonás reconoce su culpa y pide ser lanzado al mar para que la tormenta se detenga. Cuando eso ocurre, el mar se calma inmediatamente, mostrando que Dios continúa teniendo control absoluto sobre toda la creación. En ese momento ocurre uno de los eventos más famosos de la Biblia. Dios envía un gran pez que traga a Jonás y lo mantiene vivo durante 3 días y 3 noches. Mucho más que un castigo, este momento representa un proceso de transformación espiritual. Dentro de la oscuridad del pez, aislado y sin posibilidad de escapar, Jonás finalmente comienza a reflexionar sobre su rebeldía y su relación con Dios. El libro enseña que muchas veces el ser humano solamente reconoce ciertas verdades espirituales cuando atraviesa crisis profundas y pierde el control de las circunstancias. El orgullo y la resistencia de Jonás lentamente comienzan a quebrarse dentro de aquella experiencia extrema. Otro aspecto profundamente importante del inicio del libro es que Dios no abandona a Jonás incluso después de su desobediencia. Aunque el profeta intentó huir, Dios continúa buscándolo y trabajando en su corazón. Esto revela una verdad poderosa. Muchas veces el ser humano puede intentar alejarse del propósito de Dios, pero la gracia divina continúa actuando incluso en medio de errores, miedo y rebeldía. El comienzo del libro deja claro que la historia de Jonás no trata solamente de un pez gigante, sino principalmente de un corazón humano, luchando contra la misericordia, el perdón y la voluntad de Dios. Dentro del gran pez, Jonás atraviesa uno de los momentos más profundos y transformadores de toda su vida. Aislado completamente de todo, rodeado de oscuridad y sin ninguna posibilidad humana de escapar, el profeta finalmente comienza a reconocer su fragilidad delante de Dios. El libro muestra que muchas veces el ser humano solamente despierta espiritualmente cuando enfrenta situaciones extremas que destruyen su sensación de control y autosuficiencia. Jonás había intentado huir del propósito de Dios, creyendo que podría seguir su propio camino. Pero ahora
se encontraba completamente dependiente de la misericordia divina para sobrevivir. En medio de aquella experiencia, el profeta hace una oración profundamente intensa, donde reconoce que Dios todavía escucha incluso desde las profundidades del dolor y de la desesperación. Esta parte del libro enseña que no existe lugar demasiado oscuro donde la gracia de Dios no pueda alcanzar al ser humano. Muchas personas atraviesan momentos donde sienten que tocaron fondo emocional, espiritual o mentalmente. Pero Jonás muestra que incluso allí, Dios continúa escuchando y obrando. Otro aspecto extremadamente importante es que la experiencia dentro del pez representa mucho más que un milagro sobrenatural. Simboliza un proceso interior de quebrantamiento y transformación. Jonás necesitaba enfrentar no solamente su desobediencia externa, sino también el orgullo, la dureza y la resistencia escondidas dentro de su corazón. Él no quería aceptar que Dios pudiera mostrar misericordia a los habitantes de Nínive, porque los consideraba enemigos indignos de perdón. Esto revela una lucha profundamente humana. Muchas veces las personas desean gracia y paciencia para sí mismas, pero tienen dificultad para aceptar que Dios también ame y quiera restaurar a quienes consideran malos o injustos. El libro muestra que el corazón humano puede llenarse de resentimiento, orgullo y falta de compasión, incluso dentro de una vida aparentemente espiritual. Después de 3 días y 3 noches, Dios ordena al pez que devuelva a Jonás a tierra firme. Este momento simboliza un nuevo comienzo. El profeta recibe nuevamente la oportunidad de obedecer el llamado divino. Esto revela una enseñanza extremadamente poderosa sobre el carácter de Dios. Aún después de la desobediencia y del fracaso, Dios todavía ofrece nuevas oportunidades. Muchas personas creen que sus errores las alejaron definitivamente de cualquier propósito espiritual, pero Jonás muestra que la misericordia divina continúa disponible incluso después de temporadas de rebeldía y huida espiritual. Una vez fuera del pez, Dios vuelve a llamar a Jonás para ir a Nínive. Esta vez el profeta obedece y entra en aquella enorme ciudad, anunciando que el juicio se acercaba. Lo sorprendente es que algo extraordinario ocurre. Desde el rey hasta las personas más humildes, toda la ciudad comienza a arrepentirse sinceramente. Los habitantes de Nínive ayunan, claman a Dios y abandonan sus caminos violentos. Esto revela una de las verdades más impactantes del libro. Incluso personas profundamente alejadas pueden transformarse cuando escuchan la verdad y se arrepienten sinceramente. El libro enseña que nadie está demasiado perdido para recibir misericordia divina. Otro aspecto profundamente fuerte es que Dios decide no destruir la ciudad después de ver el arrepentimiento genuino del pueblo. Esto revela que el juicio anunciado tenía como objetivo producir transformación y no solamente destrucción. Jonás comienza entonces a enfrentar una lucha todavía más difícil: aceptar que Dios podía amar y perdonar también a quienes él despreciaba. El libro deja claro que muchas veces el mayor conflicto espiritual ocurre dentro del propio corazón humano. Después de que los habitantes de Nínive se arrepienten sinceramente y Dios decide no destruir la ciudad, el libro de Jonás toma un giro extremadamente sorprendente. En lugar de alegrarse por la misericordia divina y por la transformación de miles de personas, Jonás se llena de enojo y frustración. Este momento revela una de las partes más profundas y humanas de toda la historia. El verdadero problema del profeta nunca había sido solamente el miedo o la desobediencia. En realidad, Jonás tenía dificultad para aceptar que Dios pudiera amar y perdonar también a quienes él consideraba enemigos. Esto muestra una lucha profundamente humana que continúa existiendo hasta hoy.
Muchas veces las personas desean misericordia para sí mismas, pero sienten resistencia cuando ven gracia y perdón siendo ofrecidos a quienes consideran indignos o culpables. El libro revela que el corazón humano puede llenarse de orgullo espiritual y falta de compasión incluso dentro de una vida religiosa. Jonás llega a decir abiertamente que intentó huir precisamente porque sabía que Dios era misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Esto es extremadamente impactante, porque el profeta reconoce las cualidades maravillosas de Dios, pero al mismo tiempo se molesta por ellas cuando son aplicadas a otros. El libro enseña que conocer intelectualmente el carácter de Dios no significa necesariamente haber desarrollado un corazón parecido al suyo. Muchas personas pueden hablar sobre amor, gracia y perdón, mientras internamente permanecen dominadas por resentimiento, orgullo o deseo de juicio contra otros. Otro aspecto profundamente importante es que Dios continúa tratando pacientemente con Jonás, incluso después de todo lo ocurrido. El profeta sale de la ciudad y se sienta esperando ver si aún así Nínive sería destruida. Entonces Dios hace crecer una planta para darle sombra y alivio del intenso calor. Jonás se alegra enormemente por aquella planta, pero al día siguiente Dios permite que se seque. Cuando eso ocurre, el profeta vuelve a llenarse de enojo y tristeza. A través de esta experiencia aparentemente simple, Dios comienza a confrontar directamente el corazón de Jonás. El profeta sentía compasión por una planta que había existido solamente por poco tiempo, pero no conseguía sentir misericordia por miles de personas que vivían espiritualmente perdidas. Esta comparación revela una enseñanza extremadamente poderosa. Muchas veces, el ser humano se preocupa más por comodidad personal, intereses propios o pequeñas pérdidas que por vidas humanas necesitadas de amor, restauración y verdad. El libro también deja una enseñanza muy fuerte sobre el carácter de Dios. Jonás quería un Dios que castigara rápidamente a los enemigos, pero Dios revela ser un Padre lleno de paciencia y compasión, dispuesto a dar oportunidades incluso a quienes estaban profundamente alejados. Esto no significa que Dios ignore el pecado o la injusticia, sino que su deseo principal es producir arrepentimiento y restauración antes que destrucción. El mensaje de Jonás muestra que la misericordia divina es mucho más amplia de lo que el corazón humano muchas veces está dispuesto a aceptar. Otro tema profundamente importante es que el libro termina enfocándose más en la transformación del profeta que en el milagro del pez o en la ciudad de Nínive. Dios estaba trabajando no solamente para salvar una ciudad, sino también para transformar el corazón endurecido de Jonás. Esto revela que muchas veces el mayor milagro espiritual no ocurre externamente, sino dentro del propio corazón humano, cuando aprende a reflejar más plenamente la compasión y el amor de Dios. A medida que el libro de Jonás avanza hacia su parte final, queda cada vez más claro que la historia no trata solamente de una ciudad que se arrepiente o de un profeta tragado por un gran pez, sino principalmente de la lucha interior del corazón humano delante de la misericordia de Dios. Jonás había obedecido finalmente el llamado de anunciar el mensaje en Nínive, pero internamente todavía continuaba resistiéndose al amor y a la compasión divina hacia aquel pueblo. El profeta esperaba juicio inmediato, destrucción y castigo, pero Dios respondió al arrepentimiento de los ninivitas con paciencia y misericordia. Esto produjo una profunda frustración en Jonás, porque en el fondo él creía que aquellas personas no merecían perdón. El libro revela una verdad extremadamente fuerte. Muchas veces el ser humano tiene dificultad para aceptar que Dios ame y quiera transformar incluso a quienes parecen más alejados
corruptos o indignos. Esta lucha continúa siendo profundamente actual. Las personas frecuentemente clasifican quién merece compasión y quién merece condenación. Pero Jonás muestra que la misericordia divina es mucho más amplia que los límites establecidos por el corazón humano. Otro aspecto muy poderoso es la paciencia con la que Dios continúa tratando con Jonás. Aunque el profeta había mostrado orgullo, resentimiento y falta de compasión, Dios no lo abandona ni deja de enseñarle. La historia de la planta que crece para darle sombra y luego se seca, se convierte en una lección profundamente simbólica. Jonás siente tristeza por la pérdida de una planta que existió apenas por poco tiempo, pero no conseguía sentir compasión por miles de personas espiritualmente perdidas dentro de Nínive. A través de esto, Dios confronta directamente la dureza y el egoísmo escondidos dentro del corazón del profeta. El libro enseña que muchas veces las personas se preocupan intensamente por comodidad personal, pérdidas materiales o situaciones pequeñas, mientras permanecen indiferentes frente al sufrimiento, la necesidad espiritual y la destrucción emocional de otros seres humanos. Otro tema extremadamente importante es que Jonás revela el conflicto entre justicia y misericordia. El profeta deseaba justicia inmediata sobre Nínive debido a toda la violencia y crueldad de aquella nación. Y ciertamente el pecado de Nínive era real y grave. Sin embargo, Dios revela que su deseo principal no es destruir, sino producir arrepentimiento y transformación. Esto muestra uno de los aspectos más profundos del carácter divino. Dios continúa ofreciendo oportunidades, incluso a quienes parecen más alejados. El libro enseña que mientras exista arrepentimiento sincero, todavía existe esperanza de restauración. Muchas veces las personas creen que ciertos individuos ya no tienen posibilidad de cambio, pero Jonás muestra que Dios todavía puede alcanzar incluso los corazones más endurecidos. Otro aspecto profundamente fuerte es que el libro termina dejando una pregunta abierta, en lugar de un cierre definitivo sobre la reacción final de Jonás. Esto hace que el lector también sea confrontado personalmente. La historia obliga a reflexionar sobre cuánto del corazón de Jonás también existe dentro de cada ser humano. ¿Hasta qué punto las personas realmente desean misericordia para otros? ¿Cuánto orgullo, resentimiento o falta de compasión todavía permanece escondido dentro del corazón humano? El libro muestra que muchas veces el mayor obstáculo espiritual no es solamente la desobediencia visible, sino la incapacidad de amar como Dios ama. Finalmente, Jonás enseña que Dios no solamente trabaja para salvar ciudades o transformar circunstancias externas, Él también trabaja constantemente para transformar el interior del ser humano. El verdadero milagro del libro no es solamente el pez o el arrepentimiento de Nínive, sino la revelación de un Dios lleno de paciencia, misericordia y amor, incluso hacia corazones difíciles y resistentes. En esta parte final del libro, la historia de Jonás alcanza uno de sus momentos más profundos espiritualmente. Después de ver que Dios había perdonado a Nínive debido al arrepentimiento sincero de sus habitantes, el profeta continúa luchando internamente con sentimientos de frustración, enojo y falta de comprensión hacia la misericordia divina. Jonás no conseguía aceptar completamente que Dios pudiera amar y ofrecer una nueva oportunidad, incluso a un pueblo conocido por su violencia y corrupción. Esto revela una de las enseñanzas más fuertes del libro. Muchas veces el corazón humano tiene límites para amar, perdonar y mostrar compasión, mientras que la misericordia de Dios es mucho mayor de lo que las personas consiguen comprender. Jonás quería justicia inmediata y castigo, pero Dios deseaba transformación,
y arrepentimiento. El libro muestra que la voluntad divina frecuentemente confronta los sentimientos, prejuicios y resentimientos escondidos dentro del corazón humano. Otro aspecto extremadamente importante es que Dios continúa trabajando pacientemente en el interior de Jonás, aún después de que la ciudad se arrepiente. El problema ya no era Nínive, sino el propio corazón del profeta. Esto revela una verdad profundamente poderosa. Muchas veces las personas obedecen externamente, pero internamente todavía permanecen llenas de orgullo, amargura o resistencia espiritual. Jonás había cumplido finalmente la misión de anunciar el mensaje, pero todavía necesitaba aprender a desarrollar un corazón más parecido al de Dios. El libro enseña que la verdadera transformación espiritual no consiste solamente en obedecer ciertas acciones externas, sino también en permitir que Dios transforme las actitudes más profundas del interior humano. Otro tema muy fuerte es la compasión divina por toda la humanidad. Dios le recuerda a Jonás que en Nínive existían miles de personas que no sabían distinguir entre el bien y el mal, mostrando que el Señor se preocupa profundamente incluso por quienes están espiritualmente perdidos y alejados. Esto rompe completamente la idea limitada que Jonás tenía sobre quién merecía misericordia. El libro enseña que Dios ama mucho más allá de las divisiones humanas, del odio entre pueblos o de los prejuicios personales. Muchas veces las personas construyen barreras emocionales y espirituales, clasificando quién merece amor y quién merece juicio. Pero Jonás revela que la gracia divina alcanza incluso a quienes parecían completamente indignos. Otro aspecto profundamente impactante es que la historia termina sin mostrar claramente cuál fue la reacción final de Jonás. El libro queda abierto porque en realidad la pregunta central es dirigida al lector. Dios confronta no solamente al profeta, sino también a cualquier persona que lea la historia. ¿Existe orgullo escondido dentro del corazón? ¿Existe dificultad para perdonar? ¿Existe resentimiento hacia otros? ¿Existe falta de compasión hacia quienes están lejos de Dios? El final abierto obliga a cada persona a reflexionar sobre cuánto del corazón de Jonás todavía puede existir dentro de sí misma. Finalmente, el libro muestra que Dios no abandona a las personas, incluso cuando son resistentes, orgullosas o difíciles de transformar. Así como Dios persiguió a Jonás durante toda la historia con paciencia y misericordia, también continúa trabajando en el corazón humano hoy. El mensaje final revela un Dios lleno de gracia, capaz de salvar ciudades enteras, restaurar vidas quebradas y transformar lentamente incluso corazones endurecidos. Jonás enseña que la misericordia divina es más profunda, más amplia y más poderosa de lo que el ser humano muchas veces está dispuesto a aceptar. El libro del profeta Jonás termina dejando una de las enseñanzas más profundas y humanas de toda la Biblia. Después de toda la historia, la huida, la tormenta, el gran pez, el arrepentimiento de Nínive y la lucha interior del profeta, queda claro que el verdadero centro del libro no era solamente el milagro sobrenatural, sino la revelación del corazón de Dios y la dificultad humana para comprender plenamente su misericordia. Jonás había experimentado personalmente el perdón y la paciencia divina cuando fue salvado en medio del mar y recibió una nueva oportunidad después de su desobediencia. Sin embargo, aún así le costaba aceptar que esa misma gracia pudiera ser ofrecida también a otros. Esto revela una verdad profundamente importante. Muchas veces las personas desean recibir misericordia para sí mismas, pero tienen dificultad para extender compasión, perdón y amor hacia quienes consideran enemigos, culpables o indignos.
El libro confronta directamente el egoísmo espiritual y muestra cómo el orgullo puede endurecer lentamente el corazón humano, incluso dentro de una vida religiosa. Otro aspecto extremadamente fuerte del final del libro es que Dios demuestra una paciencia impresionante, tanto con Nínive como con Jonás. Mientras la ciudad necesitaba arrepentirse de su violencia y corrupción, el profeta necesitaba ser transformado interiormente para aprender a amar como Dios ama. Esto revela que la obra divina no se limita solamente a cambiar circunstancias externas. Dios también trabaja profundamente en las emociones, pensamientos y actitudes escondidas dentro del corazón humano. Muchas veces las personas obedecen externamente, participan en actividades espirituales o hablan sobre Dios, pero internamente todavía cargan resentimiento, orgullo, dureza o falta de compasión. Jonás enseña que la verdadera transformación espiritual ocurre cuando el corazón comienza lentamente a reflejar más plenamente el carácter misericordioso de Dios. El libro también deja una enseñanza profundamente poderosa sobre el arrepentimiento verdadero. Los habitantes de Nínive eran conocidos por su violencia y corrupción, pero cuando escucharon la advertencia divina, reaccionaron con humildad y sinceridad. Desde el rey hasta el pueblo más simple, todos comenzaron a ayunar, abandonar sus malas acciones y buscar misericordia. Esto muestra que ninguna persona está demasiado lejos para ser alcanzada por Dios. Muchas veces el ser humano considera ciertos casos imposibles de cambiar, pero Jonás revela que la gracia divina todavía puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Otro tema muy importante es que el libro termina dejando preguntas abiertas, porque el objetivo es confrontar directamente al lector. No sabemos claramente cómo respondió Jonás finalmente a la lección de Dios, y eso ocurre porque la historia invita a cada persona a examinar su propio corazón. ¿Existe orgullo escondido? ¿Existe dificultad para perdonar? ¿Existe falta de compasión hacia quienes piensan diferente o viven lejos de Dios? ¿Existe resentimiento disfrazado de justicia? El libro obliga a mirar profundamente hacia el interior humano. Finalmente, Jonás deja una de las revelaciones más hermosas sobre el carácter de Dios en toda la Biblia. Él es paciente, misericordioso y lleno de amor, incluso hacia personas imperfectas, rebeldes y resistentes. Dios no abandonó ni a Nínive ni a Jonás. Continuó trabajando en ambos con paciencia y gracia. El mensaje final del libro es profundamente claro. La misericordia divina es mucho más grande que los límites humanos, y Dios continúa ofreciendo nuevas oportunidades, tanto a quienes están perdidos como a quienes todavía necesitan transformar su propio corazón. Enseñanza del libro. El libro del profeta Jonás deja una enseñanza extremadamente profunda sobre la misericordia de Dios, el arrepentimiento y la transformación del corazón humano. Aunque muchas personas recuerdan la historia solamente por el gran pez, el verdadero mensaje del libro va mucho más allá. Jonás revela cómo Dios continúa mostrando amor, paciencia y compasión, incluso hacia personas rebeldes, imperfectas y alejadas de Él. Una de las enseñanzas más importantes del libro es que nadie puede huir verdaderamente de la presencia y del propósito de Dios. Jonás intentó escapar porque no quería obedecer el llamado divino, pero descubrió que Dios continuaba buscándolo incluso en medio de su desobediencia. Esto enseña que muchas veces el ser humano intenta alejarse espiritualmente por miedo, orgullo o resistencia interior. Pero Dios continúa trabajando en el corazón humano, aún durante los momentos de huida y rebeldía. El libro también enseña que la misericordia de Dios es mucho más grande que los límites humanos. Jonás tenía dificultad para aceptar
que Dios quisiera perdonar a Nínive porque consideraba a aquel pueblo indigno de compasión. Esto revela una lucha muy humana. Las personas frecuentemente desean gracia para sí mismas, pero tienen dificultad para extender perdón y amor hacia otros. Jonás muestra que Dios ama incluso a quienes parecen más alejados, rotos o culpables. Otra enseñanza profundamente poderosa es que el arrepentimiento verdadero todavía puede transformar vidas y cambiar destinos. Los habitantes de Nínive eran conocidos por su violencia y corrupción, pero cuando escucharon la advertencia divina, reaccionaron con humildad y sinceridad. Esto enseña que ninguna persona está demasiado perdida para recibir una nueva oportunidad. Mientras exista arrepentimiento sincero, todavía existe esperanza de restauración. El libro también confronta el orgullo espiritual. Aunque Jonás era profeta, internamente todavía luchaba con resentimiento, dureza y falta de compasión. Esto muestra que una persona puede tener conocimiento espiritual y aún así necesitar transformación interior. La verdadera espiritualidad no consiste solamente en obediencia externa o palabras religiosas, sino en permitir que Dios transforme el corazón para reflejar más amor, misericordia y humildad. Otra enseñanza muy fuerte es que Dios no desea principalmente destruir, sino restaurar. El juicio anunciado sobre Nínive tenía como objetivo despertar al pueblo al arrepentimiento. Esto revela que el corazón de Dios siempre busca primero la transformación antes que la condenación. Él continúa dando oportunidades, incluso a quienes parecen más alejados. Finalmente, el libro de Jonás deja una verdad profundamente hermosa. Dios es paciente tanto con quienes están perdidos, como con quienes todavía necesitan crecer espiritualmente. Así como Dios trabajó en Nínive, también trabajó pacientemente en el corazón de Jonás. El mensaje final es claro. La misericordia divina es más grande que el orgullo humano, y Dios continúa ofreciendo nuevas oportunidades para restaurar vidas, cambiar corazones y acercar nuevamente a las personas a su presencia.